Damos la bienvenida en nuestros estudios al economista José Luis Espinosa, gerente de Etapa EP, con quien vamos a dialogar sobre la situación económica de Etapa, las proyecciones que tiene para el próximo año con importantes retos y correctivos que tienen que implementarse dentro de la empresa. Pero empecemos por lo último, economista Espinosa, tiempo de darle la bienvenida. Etapa no subirá por el momento, por lo menos, las tarifas de agua potable, que aparentemente es una decisión que por la sanidad, sobre todo en el aspecto económico de Etapa, y la sustentabilidad que debería darse al sistema de distribución de agua potable en Cuenca, debería eventualmente tomarse. Su explicación. Muchísimas gracias, Gustavo, por la oportunidad. Un gusto saludarle, saludar a la ciudadanía que sigue todas las mañanas su prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, ayer el directorio de la empresa tomó la decisión de no incrementar las tarifas de saneamiento y agua potable para la ciudad de Cuenca, básicamente por un tema muy específico y muy claro. Nuestro directorio lo que dice es: hay que hacer la tarea internamente primero, y una vez que hagamos internamente la tarea, que significa buscar optimizaciones, reducciones de nuestros costos, de nuestros gastos. Poner un poco la casa en orden. La verdad, nos ha tomado un tiempo importante estos meses el tener claridad respecto al diagnóstico, a cómo están las unidades de negocio en las cuales Etapa está brindando sus servicios. Nos ha tomado tiempo entender cómo está nuestra estructura de costos y gastos, pero ya con este diagnóstico listo, lo que nos toca obviamente es actuar, que es lo que la ciudadanía quiere, y obviamente dentro de ese marco hay algunas tareas internas que hacer antes de pensar en un tema que algún rato va a ser necesario. El subsidio que mantenemos en las tarifas de agua es un subsidio muy alto, en unos sectores mucho más que en otros, pero todos los sectores de la economía cuencana y de las familias cuencanas tienen un alto valor de subsidio en lo que significa el tema de las tarifas de... Según las cifras que han tratado el día de ayer en directorio, 50 centavos de dólar por cada metro cúbico es lo que se vendría pagando en promedio, contra un costo de $1.35. Así es. Este costo es un costo técnico que le llamamos el costo de referencia. Es un costo que nace de un estudio, de una simulación financiera. Es lo que deberíamos cobrar para poder recuperar todas nuestras inversiones y nuestros costos de operación y mantenimiento. Hay sectores que el subsidio, o más bien dicho, lo que nosotros cobramos en el sector, por ejemplo, industrial y comercial, ni siquiera llega en consumos bajos a ese costo referencial. En sectores residenciales de bajo consumo llega a ser 60 o 70 centavos apenas lo que cobramos de esos costos referenciales, y hay zonas rurales y clientes categorizados como especiales, en el cual el subsidio es mayor, mucho más de $1 incluso. Entonces, la verdad, y en algunos sectores de algunas categorías, ese subsidio no solamente que es alto, sino que no tiene un rango de consumo. Es decir, usted puede consumir la cantidad de metros cúbicos que sea y no pasa nada. ¿Hay algún segmento de consumidores que esté pagando un costo más real o más cercano al real? Los únicos que este momento paga un costo cercano al real son los sectores comerciales e industriales que tienen consumos altos de agua. Los que están algunas empresas esencialmente. Básicamente empresas, sí, básicamente industrias, uno que otro comercio que tiene consumos altos, pero de ahí todos los demás sectores están subsidiados. Y claro, lo que decimos es, en algún momento hay que reducir el subsidio. Hay una conciencia plena de que requerimos, obviamente, bajo este concepto de solidaridad, cuidar el bolsillo de los que menos tienen en nuestra ciudad, y ese va a ser siempre un espíritu que Etapa va a mantener a lo largo de los años. Sí. Pero no puede ser que sectores que estemos en capacidad de poder pagar lo que cuesta un metro cúbico de agua no lo hagamos. Las tarifas solidarias se las puede entender.
en un país con tantas desigualdades como el nuestro, y se lo hacen en muchas partes del mundo, pero también hay distorsiones que se van presentando con esto. No ha dejado de ser frecuente denuncias, por ejemplo, que han venido para dar ejemplos de zonas como Ricaurte o San Joaquín, en la cual se ha señalado que se está utilizando agua potable para regar los huertos, temas que en realidad no deberían suceder. Así nos pasa, usamos el agua potable para la agricultura, usamos el agua potable para lavar nuestros vehículos, 30 minutos con la manguera abierta. Es una cosa que tenemos que también trabajar con la ciudadanía. Creo que tenemos que seguir haciendo una campaña de concientización. Este metro cúbico que es la forma de medir un poco el consumo, las tarifas. Que es bastante agua, son 1000 litros. Es bastante agua, ¿no? A veces uno... Pensemos en cuánto nos cuesta una botellita de agua que tiene un tercio de litro. Son 1000 litros y estamos hablando de 50 centavos lo que pagamos en los hogares, en promedio. Siempre digo, estos bidones grandes de agua que a veces nos toca comprar en algún momento, que cuesta $1.50, $2, equivale a 50 bidones de agua de estos grandes, 1 metro cúbico de agua. Y por esos bidones, 50 bidones, nosotros pagamos menos de 50 centavos de dólar. Y a veces usamos eso para la agricultura, usamos eso para cosas que no tienen mayor sentido. Entonces también creo que tenemos que trabajar con la ciudadanía. Es una de las cosas en las cuales este primer semestre nos vamos a enfocar para generar esa conciencia. Las generaciones jóvenes tienen mucho más conciencia ahora, eso es lo que nos da esperanza, ¿no? Es una generación que tiene ya incorporado, si bien tiene incorporado el chip tecnológico en su cabeza, también lo tienen el chip ambiental, así es que con ellos tenemos que apoyarnos para que podamos hacer una cuenca más responsable respecto al consumo y el uso del agua. Bien, vayamos sin dejar este tema, pues es uno de los insumos más importantes que maneja la empresa Etapa a la situación económica de la empresa. Cuando tuvimos una primera entrevista con usted, cuando recién se posesionó, habíamos comentado sobre cifras que nos había entregado la administración anterior y que daban cuenta de una caída continua, prácticamente imparable de la economía de Etapa, que venía de mejores épocas con utilidades del orden de 30, de 40 millones de dólares anuales, a una caída drástica que se iba acercando a un peligroso punto de equilibrio, de no solamente no tener estas utilidades, sino empezar a perder cada año cantidades significativas de dinero. Aparentemente hay que hacer importantísimos correctivos en la empresa, entre ellos está un gran lastre que se va creando ya con un excesivo personal. Cuéntenos qué análisis se han hecho en estos primeros 6 meses de gestión, qué correctivos se tienen que implementar en la empresa, hacia dónde vamos. Gracias, Gustavo. Sí, efectivamente, esta es una de las tareas que nos corresponde hacer en lo interno. Tenemos realmente aquí un tema muy claro y muy preciso que hacerles y comentarles a la ciudadanía. Tenemos, por un lado, un grupo cerca de 1.400 colaboradores, casi todos con nombramiento. Eso quiere decir con una estabilidad permanente, con todos los derechos que ello implica, lo cual hace compleja la desvinculación de aquel personal que no cumpla con sus funciones, que no tenga esa vocación de servicio. A veces nos llama la ciudadanía y dice, oiga, me atendieron muy mal en el contact center, estuve entalado y tuvimos una muy mala atención. Esa gente, lamentablemente, si luego de capacitarles y luego de formarle no se alinea o no entiende lo que significa ser un servidor público, es gente que tiene que salir, pero es compleja esa desvinculación. Así es que lo que vamos a hacer... Y usted, José Luis, es un experto en recursos humanos, justamente ha sido su área de actividad por muchos años. Probablemente uno de los atributos que vio el alcalde para proponerle justamente el manejo de esta empresa que tiene tan serios problemas en el área de talento humano. Así es, la verdad es que siempre creemos que lo primero que tenemos que hacer es trabajar con nuestra gente en lo interno y buscar todos los mecanismos para que esa gente entienda cuál es su rol, cuál es su vocación y qué significa ser un servidor público. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer, nos hemos propuesto como meta que para finales del 2020 lleguemos a un 10% al menos de reducción en la nómina que tiene Etapa, de estos 1.360 colaboradores que somos, poder hacer una desvinculación de al menos unos
130, 140 ¿Tienen algún programa de renuncias voluntarias? Tenemos un programa de renuncias voluntarias. Efectivamente, este año cerca de 100 colaboradores entre trabajadores y servidores públicos han manifestado su intención, justamente como usted menciona, Gustavo, voluntaria, de retirarse el próximo año. Así es que estamos dentro de nuestro presupuesto, de nuestro ejercicio presupuestario, poniendo los recursos necesarios para poder materializar esas desvinculaciones. También hemos hecho un análisis interno. La estructura jerárquico superior de etapa es una estructura muy pesada. Tenemos en el organigrama. Nuestro organigrama, así es. Están realizando reformas. Estamos haciendo una reforma muy importante. Tenemos cerca de 66 jefes departamentales, digamos así, que se llaman administradores en etapa. Estamos pasando de 66 a 40 y pico. Estamos haciendo una reducción de cerca de 26 administraciones. También hemos hecho un esfuerzo en la parte salarial. ¿Qué pasará? ¿Cuál es la solución que se da a estas jefaturas que desaparecerán? ¿Se están fundiendo quizá? Muchas se están eliminando, otras se están fusionando. A veces tenemos administraciones o jefaturas que tienen 1, 2 o 3 personas debajo de esas administraciones. Entonces decimos un jefe para 2 personas. Es una cosa que son parte de las distorsiones. Es decir, una auténtica pesada burocracia. Es innecesaria, una burocracia pesada, ineficiente. Y es ineficiente. Obviamente es compleja la empresa, tiene la línea de agua, la línea de telecomunicaciones, pero no se justifica que la ciudadanía cuencana tenga que asumir parte de estos exagerados costos burocráticos. Por nuestra parte, Gustavo, en la parte jerárquica superior, vamos también a hacer un esfuerzo, tanto el gerente general como los gerentes funcionales, los subgerentes y estos administradores. Vamos a hacer una reducción también en nuestros ingresos como parte de esta contribución a la eficiencia. A predicar con el ejemplo, que eso es muy importante y necesario. Tiene que ser así. No son sueldos astronómicos, pero en algo pueden colaborar y servir para ajustar esa difícil economía que este momento tiene la empresa. ¿En qué porcentajes aproximadamente, en qué rangos se disminuirán o se intervendrá sobre estos sueldos? En el caso del gerente general va a bajar un 7%, los gerentes funcionales 5%, los subgerentes 4% y los administradores 3%. Esto significa más de $100,000 de contribución a los rubros de etapa, pero en el otro rubro, en el de la reducción de todas estas jefaturas departamentales, obviamente la contribución es bastante más grande. En lo que se refiere al presupuesto, entendemos ha sido ya discutido, pero aún no aprobado. ¿Cuáles son los principales lineamientos, las principales propuestas, las lecturas que deja el presupuesto en cuanto a cómo desarrollará su actividad el próximo año etapa? Importante su pregunta, Gustavo. Dentro del contexto, digamos, de la situación financiera compleja en la que estamos, obviamente no podemos dejar de hacer inversión pública. Es importantísimo en el área de agua y saneamiento. Quizá el principal proyecto que vamos a arrancar ya el próximo año tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales. Estamos por firmar los contratos de crédito de Huangarcucho en los próximos días seguramente, y ese es el proyecto, digamos que emblemático, en el cual vamos a trabajar en el 2020 en lo que es gestión del agua. A veces es importante, Gustavo, a veces los ciudadanos abrimos la llave y decimos aquí pusieron un poco de cloro y eso es lo que hace etapa en la potabilización. Nosotros tenemos un trabajo importantísimo en el cuidado de las fuentes hídricas. Desde ahí empieza la gestión del agua. Gastamos $4 millones al año en cuidado de las fuentes hídricas. Este es un aspecto a veces no destacado suficientemente, el papel que en medio ambiente, en ecología ha jugado etapa, no solo en Cuenca, en la región. Así es, ¿no? Es un trabajo, yo digo, responsable, que quizá ha sido el único factor común que se ha podido mantener a lo largo de las administraciones, esa conciencia de cuidar las fuentes hídricas y de ser responsable y arriba abajo, porque una vez que usamos nosotros las aguas, esas aguas servidas
en la mayoría de ciudades del Ecuador van nuevamente a los ríos, con toda la contaminación que eso significa. Cuenca ha sido responsable en eso, y hace 25 años creó sus lagunas de oxigenación, están terminando su vida útil. Es importantísimo repotenciar esa planta y crear una nueva que permita absorber la demanda ya de 600,000 ciudadanos. Y a propósito, el día de ayer iniciábamos nuestro noticiario, que siempre lo hacemos con la principal información local o nacional o del mundo, pero exponiendo esa grosera agresión que tuvo el día de ayer el río Yanuncay, con aproximadamente 50 llantas que a alguien se le ocurrió desechar en el río. Pero es realmente una situación que la considerábamos ya del pasado, porque consideramos que la conciencia ambiental ha mejorado mucho en esta ciudad. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Se ha podido investigar algo? Aunque esto le competen realmente a otras entidades, pero Etapa tiene esta relación muy cercana con fuentes de agua, con los ríos. Sin duda, Gustavo, realmente una cosa que nos desgarra un poco ver este tipo de irresponsabilidades que ya van a lo extremo. Con la CGA y sí, rectificamos desde el río Tomebamba. Es en el río Tomebamba, sí, es en el río Tomebamba, muy cerca de la zona urbana. Uh-huh. Con la Comisión de Gestión Ambiental y con la EMAC hemos hecho ayer la inspección, justamente con nuestros técnicos de la Sugerencia de Gestión Ambiental. Estamos haciendo obviamente las investigaciones debidas, pero ayer se procedió ya a hacer las inspecciones y a poder tratar de encontrar un poco las pistas para entender qué fue lo que pasó y quién fue. La legislación nacional y local da cabida para drásticas sanciones si se llega a determinar quiénes han sido los agresores o el agresor. Así es, hay unas sanciones importantes y ojalá, más allá del tema sancionatorio, podamos encontrar al responsable o los responsables de esta brutal agresión al ambiente. Regresando, Gustavo, a su pregunta, porque me decía qué es lo que está en el presupuesto para el 2020, en el tema de agua explicaba que la gestión de aguas residuales es un proyecto importante. Estamos terminando un proyecto muy grande de la... Este es el de Huangarcucho. Así es. En el tema ya de potabilización estamos terminando... ¿Cuál es la importancia de Huangarcucho? Porque esto es algo que nos preguntamos como ciudadanos, un proyecto tan oneroso, aguas abajo de la ciudad de Cuenca. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles las políticas? ¿Cuál la filosofía que está detrás de este proyecto que tiene mucho más que ver con medio ambiente que con un servicio directo a la ciudad? No es la verdad, Gustavo, son de esas cosas invisibles que no se ven, que no se perciben y que a veces a la ciudadanía le puede importar realmente poco. Pero ¿qué está atrás de esto? Tras de esto está una actividad de responsabilidad, no solo con el ambiente. Hay una actividad de responsabilidad con los vecinos. Es tener la posibilidad de regresar a los ríos de Cuenca o a los ríos que van a aguas abajo, un agua que pueda ser usada para, por ejemplo, temas agrícolas. Esa enorme cantidad de aguas residuales que se tratan en la ciudad, no podemos ser irresponsables y regresarles con altos niveles de contaminación, no solo en lo que tiene que ver con materia orgánica y cosas, sino a veces también con cosas un poco más pesadas. Y creo que como gestores y operadores del agua hay una responsabilidad enorme en poder regresar al río y a los vecinos que están aguas abajo, un agua que no esté contaminada y un agua que pueda servir para actividades, sobre todo agrícolas, que existen en la zona río abajo de Huangarcucho. Entonces es un trabajo realmente de responsabilidad ambiental y es un trabajo de ser buenos ciudadanos, de ser buenos vecinos y de manejar de manera integral el ciclo del agua, cuidando nuestras fuentes y devolviendo agua al río. ¿Qué pasa o qué va a pasar paralelamente con las lagunas de oxigenación de Ucubamba, que han prestado varias décadas de servicio a esta urbe? Vamos a mantener, de hecho vamos a repotenciar. Lo que sí vamos a hacer es reducir esta área de Ucubamba utiliza cerca de 40 hectáreas. Es una tecnología que, si bien sigue usándose, ya hay otras tecnologías, que es la que vamos a usar en Huangarcucho, que se llama de lodos activados, que ocupa un área bastante más pequeña, es mucho más eficiente. Ucubamba va a seguir prestando sus servicios, puesto que este proyecto de Huangarcucho está
proyectado para 50 años hacia adelante. Queremos dejar resuelto ese problema para las futuras administraciones, y obviamente van a funcionar las dos plantas para poder absorber la capacidad y los habitantes que seguramente tendrá nuestra ciudad de aquí en 30 años. Vayamos con los proyectos relacionados con agua potable que estaba... En agua potable, Gustavo, quizá el proyecto más grande es terminar una obra que se viene haciendo ya desde la administración anterior, que es la conducción de Saimirín-Tixán, y la repotenciación de la planta de Tixán. Estamos terminando ya el segundo módulo de Tixán, que va a permitir dar una solución bastante... Esto es Cuenca del Machángara. Este es en la Cuenca del Machángara. Que es importantísima para esta urbe. Importante, es una gestión integral que deberíamos replicar esa experiencia de la Cuenca del Machángara, que son más de 10 instituciones en las cuales estamos trabajando. El Egaustro y Etapa lideran ese proceso de cuidado de toda la cuenca, pero tenemos que tenemos que replicar eso en las otras cuencas. Es uno de los proyectos que tenemos en la sugerencia de gestión ambiental. El proyecto Yanuncay, que tiene lamentablemente muchas resistencias. Aún hace falta socialización para este proyecto, que es nuevamente muy importante para Cuenca y necesario. Es necesario, sin duda es complejo, el tema ambiental ahí es complejo, pero más allá de que se haga o no se haga un proyecto de estos que han generado polémica, el cuidado de las fuentes hídricas es un tema que nos preocupa y que tenemos ríos muertos. Nosotros siempre preocupados por el tema ambiental en este medio de comunicación. Hay balances que hacer, y en realidad el proyecto Yanuncay deja un balance muy positivo. Sí se lo maneja con el grado de responsabilidad y de tecnificación con el que se ha manejado la Cuenca del Machángara, por supuesto. Ese es el objetivo, Gustavo, que podamos ir en las otras cuencas trabajando de esa misma forma. En la gestión de telecomunicaciones, para terminar, Gustavo, este proyecto de 2020, de lo que está en nuestros presupuestos, el gran reto que tenemos es migrar en el servicio de Internet, que es en el cual nos queremos focalizar, migrar a la mayor parte de ciudadanos hacia fibra óptica. Este rato solo una tercera parte de nuestros ciudadanos tienen fibra óptica, y 2/3 partes están todavía con tecnologías antiguas, están con cobre, con alambre, y quizás eso explica a veces la percepción diversa que tienen los ciudadanos. Dicen, yo tengo internet espectacular, y el vecino dice, o el primo o el amigo dice, oye, mi internet de Etapa no es bueno. Eso se debe básicamente a que unos tienen fibra y otros no tienen fibra. Entonces, nuestro objetivo es en los próximos 2 años migrar al 100% de nuestros ciudadanos hacia fibra, darles un servicio de alta calidad, un servicio muy competitivo en costos, y obviamente con eso con esa estructura montada, poder brindar una serie de servicios que ahora están todos sobre el Internet. Todos los servicios, incluso la famosa televisión, ya está migrando hacia otras soluciones, hacia el streaming. Vamos a hablar en la parte final de estos negocios paralelos de Etapa, que concebidos con las mejores intenciones no han ido muy bien. Pero antes de esto es muy importante conocer el punto de vista del economista Espinosa como gerente de esta importante empresa sobre el tema agua-minería. Ese gran debate en marcha en la ciudad de Cuenca. Etapa ha tenido varios capítulos, varios informes, incluso un pronunciamiento bastante radical ya en la finalización de la administración anterior con respecto al tema de agua, pero es un tema en el cual existe todavía muchas presiones políticas nacionales pro minería que podrían afectar a esta ciudad y a esta provincia. ¿Cuál es el punto de vista del gerente, y si es que puede usted traducirnos del directorio de Etapa? Sin duda, nuestra posición como Etapa y la de nuestro directorio, que está presidida por el señor alcalde de la ciudad, es una posición absolutamente clara. Si la minería genera algún mínimo grado de contaminación o de impacto en nuestras fuentes hídricas, no vamos a apoyar de ninguna forma esa actividad. Es una posición absolutamente clara. Vamos a cuidar las fuentes hídricas. Etapa está invirtiendo en estudios con la Universidad de Cuenca y la Universidad de la SUAY cerca de $1,5 millones solamente en estudios. ¿Para qué? Para poder realmente tener una información científica con datos, con evidencias. Si es que la actividad minera en las zonas en donde están las concesiones mineras, que básicamente es nuestro páramo,
¿tiene o no tiene algún grado de influencia en eso? Obviamente no son estudios vinculantes, sin embargo nos van a dar una serie de información, una serie de data. Con la Universidad de la SOAI estamos terminando ya el proyecto, con la Universidad de Cuenca hemos terminado ya algunas zonas, posiblemente en 4 o 5 meses tengamos una información objetiva y científica que nos permita ver en diferentes rangos, en la calidad del agua, en la calidad del ambiente, en el tema de aguas subterráneas, una serie de informaciones. El tema de aguas subterráneas me parece que ha sido crítico en los dos proyectos, Quimsacocha y Río Blanco. ¿No existe ya suficiente evidencia sobre este tema? Hay estudios en Río Blanco, sobre todo de una empresa francesa que se lo hizo en conjunción precisamente con Etapa. Y sobre Río Blanco, Quimsacocha, hay estudios de todo tipo que dan cuenta de los enormes riesgos que se ciernen allí con respecto a las fuentes de agua. Recordamos declaraciones, por ejemplo, del ingeniero Felipe Cisneros, que dirige Promas en la Universidad de Cuenca, quien fue muy tácito y dijo que la explanada de Tarqui en realidad es un humedal y que eso no puede verse sujeto a ningún riesgo. Persisten las dudas en Etapa sobre estos dos proyectos. Hay información que justamente, como se dice, Promas ha estado generando desde hace algún tiempo. Justamente con ellos estamos terminando de hacer estos estudios, digamos, un poquito más integrales, más completos, con más data, con más puntos de referencia. Siempre vamos a querer estar absolutamente seguros y ser lo menos subjetivos posibles. Así es que vamos a esperar realmente estos últimos estudios. No hay todavía, de la información que tenemos, una evidencia lo suficientemente fuerte de que este tema de las aguas subterráneas realmente tienen un impacto o tienen estas filtraciones que se esperan que pueden contaminar nuestras fuentes de agua. Habría que tener esta información para, en función de eso, poder tener un diagnóstico más claro, pero todavía estamos a unos meses. Por el momento no se ha propuesto ninguna reconsideración de ese comunicado que se hizo público al final de la administración anterior, que era muy drástico al respecto. Lo que sí tenemos un criterio claro es que si es que hay la posibilidad de que la actividad minera tenga algún impacto en la calidad y la cantidad del agua de nuestras fuentes hídricas, no vamos a apoyar. Nos sumaremos a la mayoría de cuencanos que somos querendones de nuestros ríos, querendones de nuestro ambiente, y por más que pueda significar la minería importantes recursos para la región, para la zona, bajo ningún punto de vista Etapa, presidida por su directorio, que es nuestro alcalde de la ciudad, va a apoyar a que eso pase. Bien, vayamos a los negocios paralelos de Etapa, que tienen un largo historial. Recordamos desde los proyectos de Etapa Telecom, me parece se llamaba, televisión satelital, teléfonos inalámbricos, nuevas tecnologías que se han propuesto. Muchos de estos proyectos mencionados y otros han dejado saldos negativos para Etapa. ¿Cuál es la situación de estos? Algunos ya no son proyectos, sino realidades en marcha, pero que van dejando saldos negativos y que van abonando a ese lastre económico que tiene la empresa. Sí, Gustavo, gracias por la pregunta. Vamos terminando los estudios, sobre todo las valoraciones de lo que ha significado todas estas líneas de negocio de telecomunicaciones, todas estas experiencias empresariales en las cuales se ha metido Etapa. Yo creo que siempre con la mejor de las intenciones, siempre con la intención de diversificar sus servicios, pero con una muy mala gestión de proyectos, con una muy malos estudios de mercadeo, muy débiles, muy flojos, que quizá en determinado momento fue más un tema de intuición o de capricho o de quienes estuvieron en la dirección de la empresa. Pero ya tenemos, por ejemplo, un saldo clarísimo, los números absolutamente claros de lo que ha sido la gestión de televisión satelital, que inició en el 2013 hasta diciembre del 2018. Desde que inició hemos perdido $7 millones en ese negocio. Estamos perdiendo cerca de 1.3 millones de dólares cada año. Le ha fallado consecuentemente a Etapa un olfato, diríamos, un mejor atributo como visionarios del futuro. Realmente se han equivocado. Hubo otro proyecto, recuerda usted, de una nube que se creó con Etapa, muy contemporáneo, pero que aparentemente
no puede competir con la oferta que viene desde el exterior y que está al alcance de todos con la intercomunicación que se ha logrado a través del Internet. Así es, Gustavo. La verdad es que a veces nos impulsan esas modas y en años anteriores, como había plata en la caja de etapa, como había plata en los bancos, era fácil tomar la decisión de decir vamos por este lado, y realmente han sido negocios que han significado una pérdida enorme del patrimonio de la empresa. Estábamos haciendo así un poco de números generales desde etapa Telecom hasta ahora, y llegamos a sumar cerca de 30 millones de dólares que se han perdido, que hubiéramos podido invertir en muchas obras seguramente de saneamiento. ¿Y qué se va a hacer para no seguir perdiendo? Bueno, lo que tenemos que hacer es no seguir con las líneas en las cuales estamos perdiendo. Es decir, hemos hecho el mayor de los esfuerzos para ver si es que hay cómo repotenciarlas, reorientarlas, pero hay ciertas cosas, como el caso de la televisión satelital, en el cual nos hemos dado cuenta que incluso llegamos a tener 25,000 clientes, Gustavo. Este rato tenemos poco menos de 4,000. Alguien nos decía que 40,000 sería un punto de equilibrio. Posiblemente sea, bueno, con 40,000 ya estaríamos con algún grado de rentabilidad, pero digamos que 30,000. O sea, aún llegando a tener 30,000 usuarios del servicio de televisión satelital, no vamos a poder cubrir nuestros costos. Y tiene apenas una décima de esta cifra de clientes actualmente, aproximadamente, sí, pues, 4,000 clientes. Eso desde el punto de vista de mercado, decir que yo voy a multiplicar por 10 mis clientes, eso es una falacia que no tiene sentido. Hemos hecho una valoración de qué pasa en los próximos 5 años. Si llegamos a tener esos 30,000 clientes, vamos a perder 5 millones de dólares más, traídos a valor presente. Así es que son temas que conoce nuestro directorio y seguramente se tomará una decisión formal en los próximos días, pese a que ya lo hemos conversado, ya estamos, y obviamente aquí lo importante es qué vamos a hacer con esos cerca de 4,000 clientes que han confiado en la empresa, que están usando ese servicio. Tenemos que ser absolutamente responsables con ellos, tenemos que darles una salida, una solución, tenemos que trabajar para que ellos no sientan que esta decisión que toma la empresa en sanidad, en cuidado de la economía de la ciudad, de la empresa, no se ve afectada en estos usuarios que han confiado en nosotros, y eso es justamente lo que el directorio nos ha pedido, que presentemos o que preparemos un plan de salida para no afectar a esos ciudadanos que han confiado. ¿Qué análisis se ha hecho sobre una tecnología que va cayendo en desuso, la telefonía fija? La telefonía fija tiene todavía su nicho de mercado, que es un nicho institucional que todavía se usa, pero obviamente, como todos sabemos, es un negocio que también está en franca decadencia. Tenemos una central que soporta estos servicios, que realmente ha sido una central que ha cumplido su vida útil, y lo que queremos con el área de telecomunicaciones es poder utilizar nuevas tecnologías para que igual la gente que quiera seguir usando y tenga el gusto de hablar por su teléfono fijo, lo haga, pero ya por otros medios. Y la verdad es que podamos usar las mismas plataformas de internet para poder hacer esa conectividad, pero es un tema que las inversiones se han pagado ya durante los años. Los ingresos obviamente estamos presupuestando cada vez son menores, pero hay que seguir manteniendo aquellas instituciones, aquellas familias que quieran seguir usando la telefonía fija, pero quizá poder cambiar hacia una tecnología diferente que supla ese servicio, cuyos costos de operación y mantenimiento sean mucho más manejables y mucho más bajos para la empresa. Ya, un tema final, economista Espinosa, ¿qué pasa con la radio pública? La radio pública juega un papel muy importante en muchos países del mundo, en muchas ciudades. Hay radio públicas que pertenecen a entidades del Estado, hay otras que son universitarias, que pueden sobre todo hacer o cumplir un importantísimo papel con respecto a la cultura local. La radio pública de TAPP, entendemos, también arroja pérdidas, pero en todo caso es un negocio, diríamos, mucho más pequeño, quizá que no muy sensible dentro de la macroeconomía de etapa. Así es, realmente, como usted bien menciona, Gustavo, si bien son costos que no se llegan a cubrir,
Sin embargo, hay unos factores, digamos, externalidades que a veces llamamos, que es preciso considerar, ¿no? La idea que hemos conversado en el seno del directorio, liderados por nuestro alcalde, es que también hagamos un esfuerzo este año 2020 por dar una reorientación a esa radio pública, de tal manera que sea el espacio en el cual la ciudadanía pueda manifestar sus inquietudes, sus sugerencias, sus ideas respecto a los servicios que recibe de la municipalidad, que los GATS parroquiales puedan tener un espacio para poder dar a conocer sus ideas, sus proyectos, que los señores concejales, que los líderes políticos, gremiales de la ciudad puedan utilizar este medio para dar a conocer sus cosas, en donde podamos difundir los servicios públicos que a veces da la corporación y que no se conocen, en donde podamos, Gustavo, comentar a la ciudadanía todos los esfuerzos que hace, por ejemplo, Etapa en el manejo responsable de la gestión ambiental, porque es una cosa que a veces no se ve. En fin, tratar de darle una visión mucho más ciudadana a la radio. En este tema de comunicación, justamente a través de redes sociales, nuestros oyentes sugieren que Etapa divulgue de la mejor manera el estudio realizado. Fue uno de los últimos legados del ingeniero Galo Ordóñez Espinosa sobre vulnerabilidad de las fuentes de agua del páramo frente a la minería del Cantón Cuenca, un estudio académico de uno de los más experimentados técnicos que tuvo esta ciudad. Sin duda, fíjese, esos son los espacios que tenemos que aprovechar y tenemos que utilizar para que la ciudadanía esté informada, esté comunicada y sobre todo se pueda expresar, pueda decir las cosas. A veces dicen, no, es que yo llamo o puedo llamar si es una radio pública o medio de comunicación público, siempre van a tratar de esconder las cosas de la administración, las cosas que están mal hechas. La idea es que podamos dar un espacio un poco más abierto y con toda la madurez del caso podamos dar esas respuestas a los ciudadanos e informar cosas tan importantes como el estudio que el ciudadano que escribió a través de las redes menciona. Bien, muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Gustavo. Han escuchado al economista José Luis Espinosa, gerente de Etapa EP.